El hombre que escribe y hace papers, me refiero a Ricardo Arriazu. Ricardo, buenas noches. José del Río, Alfredo Sainz y Pablo Fernández Blanco los saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cuánto hay que preocuparse, Ricardo, por la situación económica que atraviesa hoy la Argentina? Yo diría que primero hay que preguntarse cuánto hay que preocuparse por la situación que enfrenta el mundo. Digamos, la humanidad está enfrentando uno de sus mayores desafíos, una pandemia y una implosión económica. Argentina no es ajena, tiene la pandemia, tiene la implosión económica, pero además lleva lo que le pasa a todos los países emergentes, que es que cuando la gente tiene miedo, busca vender todos los activos que consideran de riesgo. Venden acciones, caen el precio de las acciones. En los países emergentes cayó más del 50%. Venden bonos, caen los bonos, sube el riesgo país. Buscan refugio en otros países, con lo cual su moneda se devalúa. Cuando esa moneda va y entra a Estados Unidos, se revalúa el dólar. Al revaluarse el dólar, caen los precios de las materias primas. Y entonces el país se enfrenta al efecto de la pandemia. Ricardo, el efecto... Sí. Uno ve la situación económica local con mucha gente preocupada por el día después y con ciertas medidas restrictivas, como puede ser hoy la doble indemnización, como puede ser una situación económica muy pero muy compleja. ¿Cómo se sale de esto desde la Argentina? En primer lugar, vamos a entender qué es una implosión económica. Es algo que no se ha visto, donde desaparece la base de la economía moderna de hace 7.000 años, que es la especialización y el intercambio. Yo los escuchaba a ustedes hablar de inflación. En realidad acá lo que está pasando es que se está destruyendo directamente todo el comercio, que es el 80% del PBI mundial. Se calcula que esto produce un efecto instantáneo del 25% del producto de caída. Lo que están haciendo los países es que esto es como una bomba neutrónica. No destruye el capital, destruye las empresas y las personas. Cuando ustedes están hablando de recuperación posterior, si no existen empresas, no hay recuperación posterior. Entonces lo que se está tratando de hacer es, en primer lugar, darle ingreso a la gente que perdió al haberse caído el PBI y darle plata a las empresas para que no quiebren. En algunos países, ustedes mencionaron Estados Unidos, 15, 20 puntos del producto. Para que ustedes tengan una idea, la Reserva Federal en 3 semanas expandió lo que serían sus activos, la base monetaria, en 46%. En la Argentina el crecimiento de la base monetaria fue 41%. La gran diferencia es que en Estados Unidos hay confianza, es un país, digamos, que tiene historia, que tiene liderazgo, que se cree, y Argentina tiene un problema que no tiene moneda, no tiene crédito, no tiene reserva. Pero Argentina tiene algunas fortalezas. Las fortalezas principales son un bajo nivel de monetización, lo cual implica de que no hay pesos para comprar dólares. El más importante de todo, tiene un superávit comercial. El superávit comercial es lo que permite de alguna manera que no haya una explosión con esa emisión. Y lo tercero es de que los precios relativos están relativamente ajustados. Y la situación fiscal argentina al comienzo, hablamos del déficit primario consolidado, era la más baja de América Latina. Ricardo, Pablo Fernández Blanco tiene una pregunta para hacerle. Sí, cómo no. Ricardo, si yo fuese ministro de Economía y hoy estamos promediando abril aproximadamente, ¿cuál debería ser mi objetivo, mis 3, si quiere, objetivos sobresalientes de acá a diciembre? Ministro de Economía de la Argentina, naturalmente. Lo primero que nada es evitar una conflictividad social y un colapso social. No puede haber economía con un colapso social, y en un momento donde Argentina tiene 39% del empleo informal, si esa gente pierde toda posibilidad de tener ingreso, esa gente se va a rebelar. Entonces, digamos, lo primero que hay que hacer es eso. Lo segundo, hay que salvar a las empresas. Digamos, la manera que se está haciendo en el mundo es básicamente dando crédito con garantía del Estado. Acá se dice que los bancos salgan a prestar dinero. El banco presta el dinero de un depositante. Si presta un dinero que no le van a devolver, está corriendo doble tipo de riesgo.
La única alternativa es, como hizo Estados Unidos, 850.000 millones de dólares de garantía, como hizo Alemania, 650.000 millones de dólares de garantía. No hay otra manera. Una vez hecho eso, tengo que evitar que esa expansión monetaria genere inflación. Y para eso es fundamental cuidar el superávit comercial que tenemos. Una aclaración. Todas las hiperinflaciones en Argentina son el resultado de que el gobierno se quedó sin divisa y el tipo de cambio final explotó, oficial explotó. Si hay reservas y el tipo de cambio oficial no explota, generalmente no hay hiperinflación. Obviamente, semejante emisión monetaria da una vuelta por el paralelo, eleva, digamos, la cotización del paralelo y esa brecha genera una cantidad de factores para sacarle dólares al Banco Central. Pero Argentina, esa es una fortaleza que tiene que cuidar en este momento. Y cuando digo cuidar, no es cerrando la economía. Ustedes mencionaron la Gran Depresión. Uno de los grandes problemas de la Gran Depresión el segundo año fue que cerraron la economía. Esta vez no están haciendo eso. Ricardo, cuando uno mira las perspectivas locales, hay dos maneras, o se habla de dos autopistas. Una, la autopista sanitaria, donde la mayoría del oficialismo y oposición coinciden en que las decisiones fueron bastante acertadas, y la autopista económica, donde ahí no se consulta a otras fuentes que las endogámicas, las propias. ¿Por qué cree que se le está dando tanta importancia a la otra pandemia, que es la pandemia económica en este contexto? No, yo creo que se le está dando importancia a la pandemia sanitaria. Está claro que nadie conoce cómo funciona este virus y que hasta ahora la única forma de que se logró paralizar los efectos dañinos de la pandemia fue con el aislamiento. El caso más típico para ver es el caso de Suecia y Noruega. Suecia decidió que no haya aislamiento. Noruega decidió que haya aislamiento. En dos meses, la cantidad de muertos en Suecia es 9 veces la cantidad de muertos en Noruega. Pero al mismo tiempo, la tasa de desempleo en Noruega es 4% y la tasa de desempleo, digamos, en Suecia, al revés, en Suecia es el 4% y en Noruega el 14%. Uno quiere minimizar las muertes, pero la implosión económica también produce sufrimientos y muertes. Entonces, el gran desafío de la humanidad es cómo combino ambas cosas. Y por suerte, las mejores mentes del mundo en este momento están trabajando en esto. Yo no sé si están consultando a otra gente sobre el tema de cómo resolver el problema económico, pero está claro que no puede ser tratado en forma independiente. Hay que tratar en forma simultánea la pandemia sanitaria y la pandemia económica. Ricardo, en paralelo hay una situación que en otro contexto sería tapa todos los días de los diarios, que es este dólar a 110 pesos, un dólar que se va escapando por la tangente del supercepo. ¿Qué dice este dólar de 110 pesos de la realidad económica? Mire, básicamente desde el principio de marzo, Argentina emitió 709.000 millones de pesos de base monetaria. Eso es equivalente al 42% de la base monetaria. Ese dinero fue a parar unos 130.000 en manos de los bolsillos de la gente y el resto está todavía en la liquidez de los bancos. Esa plata, luego de ir primero al que se quiere ayudar, vuelve al sistema en la forma de depósito. Pero algunos de los que tienen depósito dicen, me están pagando 16% de tasa de interés. La tasa de devaluación es el 3,4% mensual en el dólar oficial. Es una locura. Entonces automáticamente dicen, voy a comprar dólares en el mercado paralelo. Pero ese dólar no tiene oferta. Entonces automáticamente sube la cotización de ese dólar. ¿Hasta dónde? No sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto efecto produce? Produce algún efecto en precio, pero es totalmente falso de que los precios se manejen por el tipo de cambio paralelo. Hay algunos precios que se manejan por el paralelo, la inmensa mayoría van por el tipo de cambio oficial. Ricardo, una pregunta de Alfredo Sainz para usted. ¿Qué tal? Sí. Los argentinos tenemos recuerdo de dos grandes crisis, la de 1989, la hiperinflación y el 2001. ¿A cuál se parece más? ¿Cuál crees que hacia dónde vamos? ¿Hacia el 2001 o hacia 1989? En realidad le falta una que es la del 75 y es la que más se parece. Rodrigo. En el año 73, digamos, el gobierno entró con un déficit fiscal de 3,5 puntos del producto, un pequeño superávit comercial.
hizo un programa en el cual básicamente aumentó salarios, congeló precios, congeló tipo de cambio, congeló tarifas e hizo una enorme expansión crediticia. Como la economía estaba más cerca del pleno empleo, esa expansión crediticia produjo aumento de actividad económica, produjo deterioro del sector externo y produjo que suba la brecha en el paralelo. En ese momento hubo un evento externo que fue la suba del precio del petróleo, la triplicación. Y eso produjo una baja de los precios de las materias primas del 35% y Argentina pasó inmediatamente a tener un déficit comercial que antes tenía superávit. Con el agregado del turismo comenzó rápidamente a perder reserva. El paralelo se fue a 4 veces el oficial y finalmente cuando se quedaron sin reserva vino el Rodríguez. Ricardo, si ustedes quieren, sí. ¿Está bien tener la economía así paralizada? Digo, desde una perspectiva económica, ¿usted cree que es una buena decisión la que tomó el gobierno o que ya es hora de empezar a reactivar sectores porque la cuarentena no resiste más? No, yo dije hace rato que el gran desafío de la humanidad es cómo se maneja la pandemia y cómo se maneja la implosión económica. Yo no soy experto, digamos, en estas cosas, pero uno comienza a leer muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de infectados en el mundo es mucho más grande que lo que dicen las cifras oficiales, porque según las estadísticas chinas, más del 80% de todos los contagiados son asintomáticos o con síntomas leves. Y lo que se mide en la mayoría de los casos son enfermos que ya llegan a los hospitales con síntomas relativamente severos. Se calcula que la cantidad realmente de infectados con síntomas es más de 10 veces esa cantidad. Entonces, cuando uno comienza a ver la tasa de mortandad con respecto a los identificados es muy alta, pero cuando lo comienza a ver con el total es más baja. Segundo lugar, la tasa de contagio debería ser igual entre todos los segmentos por edad. Parece ser más alta en los segmentos más jóvenes, pero la tasa de mortandad es mucho más grande en los segmentos más grandes. Eso lo que está comenzando a indicar es de que la segmentación, qué se abre y qué no se abre, tiene que estar basada en componentes de edad, a pesar de todas las protestas que hay ahora en la Argentina. Luego de eso viene el tema del testeo. Digamos, yo tengo que estar permanentemente testeando para saber cuántos infectados hay. Y lo más importante de todo es el tema de los testeos con reactivos para ver cuánta gente ya está inmunizada. Entonces, eligiendo lugares, edades, sectores, se puede ir abriendo la economía de tal manera que no se agrave la pandemia desde el punto de vista de salud pública, pero que al mismo tiempo se aliviane la pandemia desde el punto de vista económico. Ricardo, la última, sabemos que está con el tiempo justo y le agradecemos desde ya esta entrevista, que haya accedido con lo difícil que es habitualmente conseguirlo. La última tiene que ver con algo que usted investigó en profundidad y que para muchos es como la gran esperanza de la economía argentina. Me refiero al fenómeno vaca muerta. Ayer leíamos que el precio del petróleo, el valor del petróleo está en índices negativos, que inclusive toca un piso que no tocaba hace 20 años. Y usted investigó vaca muerta en profundidad. ¿Qué implica esto para la gran esperanza económica local? ¿Cómo es vaca muerta? Vaca muerta comenzó a tener problemas en el momento que congelaron las tarifas en agosto del año pasado. Vaca muerta, para ser rentable, tiene que tener un precio determinado y una tasa de riesgo baja, porque en el fondo es una inversión como cualquier otra. En el momento en que Argentina comenzó a subir el riesgo país, se fue de 800 a 2.000 y después a 4.000, y al mismo tiempo que congelaron las tarifas, vaca muerta comenzó a ser menos rentable y comenzó a bajar toda la inversión. Muchas de las empresas comenzaron a tener los equipos vacíos, sin operaciones, mucha gente comenzó a irse al exterior. Usted ahora enfrenta un problema totalmente distinto. La demanda mundial de petróleo y de gas y de energía en general cayó como 30%. Bien. Al principio del fenómeno, Rusia intentó jugar a la política aumentando la oferta para embromar a los productores de no convencionales en Estados Unidos. Pero es tan fuerte la baja que finalmente se tuvieron que poner todo de acuerdo. Pero no alcanzó, porque dicen que a partir de mayo van a bajar 10 millones de barriles diarios la producción y la demanda cayó cerca de 30 millones. Y la razón por la cual hay un precio negativo es que no hay dónde almacenarlo. Entonces prefieren pagarle para que se lo lleven porque el almacenamiento es costoso. Como bien dice un chiste, si yo tuviera una pileta de natación impermeable, puedo ganar mucho dinero comprando, digamos, petróleo y dejándolo en una pileta.
Ahora, en el corto plazo, vaca muerta, digamos, queda completamente paralizada. Ricardo, ahora sí la yapa, la última. Los precios, la inflación, lo que estamos viviendo, que se va a anunciar en los próximos días, que bajó en este mes de abril. ¿Es algo para ilusionarse o hay que estar preocupado por lo que viene? No, eso es exactamente lo que pasa en una situación como esa. Durante la gran recesión, el PBI nominal en Estados Unidos cayó 49%, en volumen 27% y el resto baja de precio de 27%. Usted en este momento la única demanda que tiene es de alimentos y básicamente de medicamentos y productos de la limpieza. En el resto de los sectores no hay demanda, porque directamente se paralizó toda la actividad económica y hay una implosión. Entonces la gente dice, en mi ti va a haber inflación. No, porque le estoy dando a la gente para que pueda comer. Digamos, no estoy, diciéndole a la gente, estás en pleno empleo y te voy a dar más dinero para que vos salgas a gastar de más. Acá es apenas para que pueda comer. Y no van a comprar ropa y no van a ir al restaurante, etcétera, etcétera. Y ustedes están viendo todos los ajustes que se están haciendo en materia de negociaciones con los gremios para evitar el colapso. En Estados Unidos, en el cual la gente está muy acostumbrada a despedir, casos distintos de Europa, hubo 22 millones de nuevos pedidos de desempleo en una oferta laboral de 160 millones de personas. En Europa, que es mucho más difícil de pedir, la ayuda se la están dando directamente a las empresas. En Estados Unidos se la dan a la gente. Pero no le dan para que vaya y tenga, la vida loca. Se la dan básicamente para que puedan comer y gastar en lo mínimo. Y eso es lo que produce que en el corto plazo no haya inflación. Ahora, usted piensa en mañana. Cuando se recupere, y que esa es la gran discusión si va a ser en B y en U, y esté toda esa masa de dinero, es igual a lo que pasó en Estados Unidos en el 2009. Esa masa de dinero usted la tiene que esterilizar posteriormente. Porque en ese momento, si se recupera y sigue esa masa de dinero, ahí sí genera inflación. Clarísimo. Ricardo, muchas gracias por esta comunicación con Mesa Chica. Un placer haber hablado con usted. Igualmente, gracias a todos ustedes. Y de Ricardo Arriazu nos vamos en vivo. Les cuento un dato nomás. En un rato les voy a contar lo que viene. ¿Leyeron Cristinamente? ¿El libro Cristinamente? ¿De Cristina Fernández de Kirchner? ¿No? ¿No lo han visto? ¿Cristinamente? Sí, bueno. Ah, el chiste. No, pues, No. Leí Sinceramente es el de Cristina. Sí, el de Carlos Robert también lo leímos. También por eso, los dos. Los párrafos. Leí párrafos de los dos para estar bien. Después les voy a contar de la otra versión de Sinceramente que viene, que la está gestando un expresidente.